se dedicó a atacar al periodista Daniel Coronel. Pido respeto. Insultó a los citantes. Al canciller Álvaro Leiva le faltó diplomacia para enfrentar en el Congreso el debate por la licitación de pasaportes. Insultó a los citantes, habló de temas que no le preguntaron y las mujeres de su propio grupo se sintieron ofendidas. La cita de esta semana en la Comisión Segunda del Senado al emproblemado ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva no empezó ni terminó bien por el tono y actitud con que llegó el canciller a debatir con los congresistas, tal vez con exceso de prevenciones por todas las críticas que había recibido en los días precedentes por la discusión con la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. Porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. Sin considerar que con tal afirmación rompía el diálogo antes de que este empezara, el canciller continuó. Lo que me lleva a pensar con la mayor consideración y respeto, que usted no se ha leído la resolución. Leiva había sido citado para que explicara el lío de la licitación y adjudicación de la elaboración y distribución de pasaportes y la demanda que enfrenta el Estado por parte de la empresa Thomas Gregg & Sons, que alega tener derechos adquiridos por llenar todos los requisitos y por haber logrado el primer lugar entre los participantes. Las afirmaciones del ministro molestaron a una de las senadoras citantes. Y yo sí le pido respeto, y parte del machismo está en que le respondes a la mujer que no estoy documentada. Y por favor, respeto a las mujeres. Leiva continuó su intervención visiblemente molesto y desvió el debate. En lugar de responder a un cuestionario que se le había enviado con anticipación, se dedicó a atacar al periodista Daniel Coronel, quien ha revelado en sus informes varios incidentes del capítulo de los pasaportes. Daniel, el travieso número 1, hace una columna sobre supuestos gritos de mi parte a la doctora Marta Lucía Zamora, pero rompe la primera regla del periodismo: contrastar la información. El presidente de la comisión, el senador Lidio García, también molesto, cuestionó la conducta de Leiva. Usted está hablando de la entrevista de Coronel y nosotros queremos hablar sobre el proceso licitatorio. Leiva no atendió la observación y continuó sus ataques al periodista de la W y de Univisión. Escúcheme, canciller, pero es que usted está saliendo de lo que nosotros lo estamos citando. Entonces, otros senadores también se quejaron de la posición asumida por el ministro para no darle respuestas sobre el espinoso tema de la licitación. Yo lo veo haciendo dilación, yo lo veo evadiendo. Otros hablaron directamente de la prepotencia del canciller. Arrogancia, con soberbia. Y lo que hemos cuestionado de la actitud del ministro con las mujeres hubiera empezado lamentablemente casi estigmatizando a mi colega Gloria Flores. Los senadores citantes le advirtieron que no estaban conformes y anunciaron que promocionarán una moción de censura en su contra. Con más humor que temor, el canciller Álvaro Leiva enfrentó su debate de moción de censura. Los partícipes cuestionaron las razones de la convocatoria por considerarla una nimiedad y otro, de la coalición citante, saboteó el debate. Gustavo Monge. Mónica, como en ocasiones anteriores, el debate se cerró y la votación se dará la semana entrante. Y se prevé que no pasará, porque para ello se necesitarían 95 votos en la Cámara de Representantes, donde la coalición de gobierno es mayoritaria. Estoy absolutamente feliz de estar acá. Lejos de mostrar algún temor al imponérsele una posible moción de censura, al canciller Álvaro Leiva se le notó cómodo en el Capitolio, atendiendo el debate citado por la oposición, en el que se le cuestionaron sus reiteradas ausencias. Cítenme las veces que quieran, pero hagamos un equipo. La moción se votará el martes de la semana entrante y se anticipa que son pocas las opciones que tiene de prosperar. Parece que hay temas muy trascendentales en la agenda de relaciones internacionales como para que se hubiese citado una moción de censura por inasistencias. Hay muchos temas relevantes como por ejemplo la gran organización que se está haciendo sobre el cambio climático, las relaciones con Venezuela nada más. A las pocas probabilidades políticas que la moción de censura prospere por la debilidad de los argumentos de los citantes, se añade el hecho de que uno de los copartidarios de la oposición saboteó la plenaria y quiso a la fuerza entrar al recinto de la Cámara de Representantes. Sin embargo, los citantes del debate confían en que por fin una moción de censura sea favorable. Pues esperemos que el martes nos sorprenda el Congreso de la República y que realmente este sea el Congreso comprometido con Colombia. Que estos ministros se han encargado hoy de confundir y reinarás, nos vamos por las ramas
igual desde el primer momento el canciller mostró cierto como que, vengo acá cuantas veces quiera, me pueden citar las veces que ustedes quieran y yo estaré acá. El ministro Leiva no estará el día de la votación porque hace parte de la comitiva presidencial que estará en Estados Unidos la semana entrante. Yo quiero regresar al Congreso buscando la participación del Congreso en el diseño de la política externa de la República de Colombia. Para que prospere la moción de censura se debe contar con una mayoría absoluta, es decir, que cuente con un mínimo de 95 votos que sean a favor de la salida del canciller del gobierno. El primer ministro, anunciado por Gustavo Petro como parte de su gabinete, ha despertado elogios de un sector y críticas del otro. Álvaro Leiva Durán, quien durante más de 20 años ha trabajado por acuerdos de paz, será el nuevo canciller. Juan Fernando Barón. Mónica, aunque Leiva es de clase alta y siempre ha pertenecido al menos formalmente al Partido Conservador, es considerado un político progresista. Por eso despertó aplausos entre los defensores de la paz y críticas de la derecha del país. A una semana de haber sido elegido presidente de Colombia, Gustavo Petro empezó a anunciar los ministros que lo acompañarán en el gobierno. El primero de ellos es el abogado Álvaro Leiva Durán, quien será el ministro de Relaciones Exteriores o canciller de Colombia. Álvaro Leiva Durán será nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Será una cancillería de la paz. Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar la crisis climática. Leiva Durán pertenece a una familia de las altas esferas del poder político tradicional, siendo también de alta clase social. Su padre, Jorge Leiva Urdaneta, era un destacado político y fue candidato presidencial en varias ocasiones, compitiendo con las grandes figuras políticas de la mitad del siglo XX, como Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia y Alfonso López Miquelsen. Es tratar de hacer historia escribiéndola. El futuro canciller de Colombia ha pertenecido formalmente al Partido Conservador, como su padre, pero siempre se ha caracterizado por sus defensas de las ideas progresistas. En 1978 inició su carrera política como representante de la Cámara. En 1982 fue senador y en 1984 el entonces presidente Belisario Betancur lo nombró ministro de Minas y Energía hasta 1985, cuando fue reemplazado por Iván Duque Escobar, padre del actual presidente Iván Duque Márquez. A escondidas. Debido a sus conocimientos de derecho constitucional, Leiva fue elegido integrante de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución que nos rige, la de 1991. La nueva Constitución de Colombia. Leiva siempre ha sido impulsor de los procesos de paz y por eso se ganó la confianza de todos los grupos guerrilleros que, pese a estar frente a uno de los más caracterizados voceros de la política tradicional, por este motivo ha sido consultado por los gobiernos de los presidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos para iniciar conversaciones con los grupos ilegales. Un acuerdo nacional tiene esa vocación. Aunque no se recuerda hoy, el nuevo canciller estuvo involucrado en 1998 en un proceso penal en su contra abierto por la Fiscalía General por presunto enriquecimiento ilícito, lo que lo llevó a aislarse en Costa Rica alegando persecución política. El proceso se cerró años después a su favor. Se acredita. Sus asesorías en materia de negociaciones con grupos levantados contra el Estado también le valió, del otro lado, la desconfianza entre los altos estamentos de las fuerzas militares. En el proceso de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno Santos y las FARC, Leiva fue definitivo para llegar a la firma entre el Estado y los insurgentes. El nombramiento del nuevo canciller ha sido considerado de una parte un acierto porque impulsará la paz entre las naciones amigas y del otro lado un desafío por las prevenciones de los uniformados activos contra él. Al interior de la Cancillería cayó muy bien su elección entre los funcionarios de carrera diplomática.